porque tuya es la victoria, Señor. Tuya es toda gloria. Todos los reinos ante nuestro Dios se postrarán. Vamos justos en el Señor. A una voz. Me alegro en ti, Señor. Delante de la congregación te bendeciré. Bendito seas tú. Tú eres eterno, Dios, eres principio y fin. Todos juntos. Me alegro en ti, Señor. Delante de la congregación te bendeciré. Amén, Señor. Bendito seas tú. Tú eres eterno, Dios, eres principio y fin. ¿Por qué? Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Amén, Señor, porque tuya es la victoria, tuya es la gloria, y todo ojo, Señor, un día te verá, y toda rodilla se postrará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, iglesia. Delante de la congregación Te bendeciré. bendito seas tú. Tú eres eterno, Dios, eres principio y fin. Tuyo, Señor. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria. Todos los reinos ante ti se postrarán. Amén, Señor. Ante ti se postrará todo reino, Señor, toda tribu, todo pueblo, toda nación, y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué les parece, iglesia? Que si en esta mañana hacemos que nuestra alabanza sea gloriosa. ¿Lo hacemos? Amén. Oh, Señor. Porque solamente tú, Señor, eres digno de una alabanza suprema. A una voz, iglesia. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclama del nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclama del nombre del Señor. Con cánticos nuevos, alzando nuestras manos, exaltemos al Señor por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria,
porque solo tú eres digno de que tu pueblo declare tus grandezas, tus maravillas sobre nuestras vidas, sobre toda la creación. Y hoy lo declaramos, mi Dios, y tu pueblo te canta con el corazón. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamar el nombre del Señor. Que la alabanza sea gloriosa en la presencia de nuestro Dios. Con alegría toda la tierra aclamar el nombre del Señor. Con cánticos nuevos alzando nuestras manos, exaltemos al Señor por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia, su perdón. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Con cánticos nuevos alzando nuestras manos, exaltemos al Señor por todas sus obras tan maravillosas, su amor, su gracia y su perdón. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Demos gloria, gloria, gloria al Señor. Él es digno, digno de adoración. Amén, Señor. Demos gloria, pueblo de Dios. Alegraos, oh justos, en el Señor, en los íntegros de corazón. Es hermosa la alabanza. Sí, Señor, digno eres tú de adoración. Amén, oh Dios. Por eso todo lo que respira, alabe el nombre de nuestro Dios. Alabemos a Dios en la congregación. Alabemos a Dios en su santuario. Alabémosle por sus proezas. Alabad a Dios en su santuario, en la magnitud de su firmamento. Alábele por sus proezas. Alábele, porque grande es el Señor. Alabad al son de bocina, todos cantar con salterio y arpa. Alábele con pandero y danza. Alábele, porque grande es el Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabar.
aquello que tiene aliento de vida. Alabe tu nombre. Alabar. A son de bocina todos cantar, con salterio y danza. Alábele. Alábele, porque grande es el Señor. Alabar, con cuerdas y flautas, con címbalos, celebremos su victoria. Alábele, con címbalos de júbilo. Alábele, porque grande es el Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alaba. Vamos, iglesia. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. todo lo que respira, Alabe a Jehová. todo lo que respira, Alabe a Jehová. todo lo que respira, alaba. 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 Amén, Señor. Cante al Señor, todos sus siervos, habitantes de toda la tierra, proclamemos el nombre de nuestro Dios. Anunciemos día en día su salvación. Cantemos a Dios, que todas sus obras, que toda su creación declare que Dios es el único Dios, todopoderoso, omnisciente. Nadie es como tú, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sana al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Él es nuestro consuelo. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar.
Creador, y a una sola vez exaltamos tu nombre. Glorioso, hermoso, poderoso eres tú. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre, Señor. El único Dios fuerte, verdadero, el único Dios al cual adoramos. Ese es nuestro mayor deseo, adorarte cada día. Una cosa he pedido en oración al Señor. Yo no sé si alguna vez tu iglesia te hayas acercado a la presencia de Dios y le hayas dicho: Señor, una cosa quiero, una cosa anhela mi alma, estar todos los días habitando en tu casa, Señor, todos los días, para contemplar la hermosura de tu santidad y deleitarme, Señor, en tu perfección y en tu gloria, Señor. Este es mi deseo, este es el anhelo de nuestro corazón. Hoy queremos rendirte nuestro corazón, hoy queremos rendir nuestro ser a ti. Te necesitamos. Canta con todo tu corazón, despójate de ti mismo, iglesia, y hagamos adoración a nuestro Rey, Señor. Dile así: este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas. Te alabaré. Mi adoración, eres tú, Señor, eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Si quieres que el Señor haga la obra en tu corazón, dile así: este es mi deseo, honrarte a ti. Sí, Señor, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, te alabaré. Y mi adoración, eres tú, solo tú, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
iglesia. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y por eso hoy quiero levantar mis manos, mi corazón a ti, Señor, al Hijo de Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, sí, Señor, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Póstrate y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe, Señor. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe, Señor. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe, Señor, toda la gloria, Recibe hoy toda la alabanza. toda la gloria, Amén, amén. la honra y honor. Hagamos adoración, iglesia. Hijo de Dios, no te quedes callado y adora al Rey. Recibe hoy Toda la gloria, Dios. toda la gloria, la honra y honor. Vamos, iglesia. Hijo de Dios, sí, Señor. Recibe hoy
Amén, Señor. La honra y honor, Toda la gloria, la honra y honor. amén. Al que está sentado en el trono, al Cordero Santo, sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Los invito entonces, hermanos, a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos viendo, Primera de Corintios, en el capítulo 12. Hoy comenzamos capítulo. Vamos a leer el texto y hacemos una oración. ¿Ya están allí? La marca que tenían de la semana pasada. Primera de Corintios 12. El título allí en su Biblia dice dones espirituales. Y dice así el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Les invito a orar. Vamos a poner en manos de Dios esta enseñanza. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos das como iglesia local. Te damos gracias, Dios, porque tenemos tu palabra, Señor, que nos instruye, nos guía. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros, Dios. Te amamos, te alabamos, Señor, y estamos en tu presencia. Háblanos, Señor. Sobre todo, danos un espíritu humilde. Sabemos que muchas cosas que tratamos, que leemos en la iglesia, a veces nos creemos sabios en nuestro propio entendimiento. Sé tú, Señor, guiándonos, dándonos esa sabiduría para que podamos entender estas verdades que tienes para nosotros, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y que seamos edificados con la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ya leímos el texto base de nuestra enseñanza de hoy y antes de seguir, porque como es un tema que supuestamente dominamos los cristianos, a veces se nos puede, como que nos van a enseñar más de lo mismo y como que tenemos allí, esa ya me la sé, ¿no? Entonces les leo, no lo busquen, Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Al final es eso, hermanos, es que a través de la palabra de Dios conozcamos más de Él, tengamos más revelación, más crecimiento espiritual y crezcamos como hijos suyos. Estamos en la enseñanza número 32, dándole continuidad a la serie que comenzamos con Primera de Corintios, que se llama la serie de la realidad de la iglesia. El título de la enseñanza de hoy es Diversidad de dones, un mismo Señor. Hemos visto a lo largo de la carta a los Corintios, ya conocemos a los Corintios, ya como que tantos temas que ha tratado el apóstol Pablo con ellos, pues ya como que se nos hacen familiares los Corintios. Vimos en un inicio de la carta el tema de la unidad, la división, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, temas que ya tratamos en la iglesia.
Vimos correcciones del apóstol Pablo también acerca sobre el matrimonio, el estar solteros, viudos, viudas. Vimos el tema de la libertad cristiana sobre los alimentos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, por qué no hacemos si lo hacemos para cuidar del hermano que está creciendo en la fe. Vimos el tema de la cena del Señor, vimos 2 enseñanzas sobre eso. También corrección allí de lo que estaban haciendo los corintios. Y comenzamos ahora los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estar aquí en los dones en el capítulo 12 y en el capítulo 14. El capítulo 13 pues será tema de el amor, que también es un don, pero será tratado de una manera especial. Entonces vamos a ir familiarizándonos con varias enseñanzas sobre los dones del Espíritu Santo. Al final, la carta a los Corintios nos está dejando ver una comunidad de fe que por el entorno en el que vivían, y ya lo sabemos porque como les digo estamos familiarizados con ello, por el entorno en que vivían tenían mucho mundo, traían mucho de su mundanalidad a su vida cristiana. Y eso pasaba en la iglesia primitiva y lastimosamente, y fue escrito para ese fin, para que nosotros también fuésemos instruidos, porque también pasa en la iglesia actual. Hemos nacido de nuevo, vamos creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios, pero hay mucho de lo que vivimos en el mundo que viene y a veces nos alcanza, en las costumbres, en el modo de hablar, en el modo de pensar. Por eso el llamado también a renovar la mente. Y vamos a ver cómo lo tenían los corintios. Vamos a hablar de los dones y vamos a aclarar algunos conceptos antes de entrar a la descripción del versículo. Recuerden que nosotros estudiamos la Biblia verso a verso y de manera expositiva, y pues antes de entrar allí, algunas consideraciones. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. De entrada es la definición. Los dones son única y exclusivamente proporcionados por el Espíritu Santo. No hay otro dador de dones. Es un tema controversial en la iglesia porque tan controversial es que algunas denominaciones de la iglesia cristiana se enfocan más, otras menos, al modo como se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Incluso para que la gente del mundo crea que somos iglesias diferentes, sabiendo que somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Y el tema da para tratados teológicos solo sobre los dones espirituales. La idea hoy es que tengamos claridad en algunos conceptos, que el Señor nos muestre como iglesia local qué es lo que debemos aprender y hacia dónde nos dirigimos. Algunas claridades. La iglesia, va así más o menos. Está el Espíritu Santo, el Señor se va, dice que va a mandar el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y opera en el mundo a través de la iglesia. Y la iglesia en realidad está compuesta por los creyentes nacidos de nuevo. Y esos creyentes nacidos de nuevo son equipados, son habilitados por el Espíritu Santo con dones que van a permitir que la propagación del Evangelio se haga. Y los dones, pues vamos a ver de qué se trata. No es una organización humana la iglesia, ha subsistido a través de la historia gracias a la obra del Espíritu Santo. Tenían los corintios, otra aclaración, una confusión con lo que era la manifestación del Espíritu Santo. Ellos venían de celebraciones paganas donde estaban enfocados a que lo espiritual se relacionaba sobre todo con situaciones de éxtasis, de mucha emotividad, de mucha euforia, digámoslo, basada en los sentimientos. Y cuando vienen al cristianismo, cuando se vuelven comunidad cristiana, pretenden o creen que eso
el don del Espíritu Santo o los dones que da el Espíritu Santo necesariamente se van a tener que ver reflejados en esa explosión de emotividad, como en un éxtasis religioso. Y es porque lo traen de su anterior vida mundana. Y aquí es donde viene el tema de la madurez espiritual. Porque un símbolo de la inmadurez espiritual es no tener discernimiento sobre lo que recibimos y el modo como actuamos. Y es creer que todo lo espiritual, porque funciona, lo vamos a ver más adelante, es de Dios. O sea, no necesariamente porque algo funciona a nivel y en la esfera espiritual, pues es de Dios, puede ser una cosa que no viene de Dios, un engaño del enemigo. Entonces, en la madurez cristiana hay de base un discernimiento, que algo que llega yo pueda decir, esto es de Dios. Y básicamente, y podríamos casi que reducirlo o tener como principio base, es que lo que viene del Espíritu Santo, sea un don, sea la gracia misma, genera unidad, armonía, gozo, los frutos del Espíritu. Si genera confusión, si genera división, si genera prácticas inmorales, si no se le da en definitiva la gloria a Dios, eso no es del Espíritu Santo, no está cumpliendo el propósito de los dones. La palabra que se usa para dones, que es carisma, normalmente cuando se nombra en el Nuevo Testamento, se nombra casi unas 17 veces, siempre hace, bueno, solo una vez no hace referencia a cosas, sino a personas. Una vez solamente en Efesios 6:12 hace referencia a personas, a espirituales, pero cuando hablamos de las cosas espirituales, los dones, en el Nuevo Testamento se está hablando que proviene del Espíritu Santo. El apóstol Pablo quiere estar seguro en este texto que vamos a ver, le quiere asegurar a los cristianos o quiere estar seguro de que ese conocimiento que tienen los corintios es claro sobre los dones del Espíritu Santo. Entender que los dones son un equipamiento especial para el ministerio del Espíritu Santo y que lo da en alguna medida más o menos a otros creyentes, a los creyentes, y que siempre están bajo el control del Espíritu Santo, y el objetivo final de los dones es la gloria de Cristo. Ahora sí vamos a comenzar con los versos. Verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a ver este verso. Comienza el apóstol Pablo tratándolos de hermanos. Vimos la semana pasada que venía de regañarlos, de reconvenirlos por la carnalidad en la que había en la celebración de la Cena del Señor. Pero aquí comienza hablándoles de hermanos. O sea, a pesar de esas fallas y todo, él todavía tiene esa mirada de pastor, compartió con ellos y todavía los trata como hermanos. Dice que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Era una expresión en el idioma, en el griego, pues muy común. Es como si nosotros hoy en día dijésemos, atención, ojo con esto. Entonces, el apóstol usa esa frase idiomática para darle importancia, para darle realce a lo que va a decir, que ignoréis. 3 veces en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo usa esta expresión idiomática, no quiero que ignoréis. Ignorar en griego es agnosis, no quiero que seáis agnósticos. Y en 3 veces la ocupa, 3 veces en la que él quiere dar importancia. Una es cuando en Romanos 11:25, no lo busquen, se los dejo para que tomen nota, dice que no seamos ignorantes
del plan de Dios para el pueblo de Israel. Luego lo usa aquí en 1 Corintios 12:1 para hablar de los dones del Espíritu Santo, y también lo usa en 1 Tesalonicenses 4:13 cuando dice que no quiere que ignoremos acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Tres temas muy importantes en los que el apóstol ya ha hecho uso de esa expresión. Y cuando habla aquí de que ignoréis acerca de los dones espirituales, en realidad en el texto original no dice dones, dice de los espirituales, pero se supone, y todos han entendido así los comentaristas bíblicos, que está hablando de los dones, no de personas espirituales, porque ya en la carta cuando le van donde Pablo y le preguntan sobre el tema, le dice, ¿y qué sobre los espirituales? Se entiende que es sobre los dones, no sobre las personas. Entonces, eso ya está allí. Ahora, sobre los dones, los dones son carismas espirituales que requieren vamos a hacer una introducción sobre este tema, qué son los dones, cuál es su alcance, el propósito, sin entrar en demasiados detalles, solo lo que nos diga el texto. Como les digo, hay libros completos escritos sobre este tema que da para mucho. Por ahora vamos a hacer algunas claridades básicamente. La palabra que se usa para gracia, la gracia de Dios, es caris. Y la palabra que se usa para los dones en griego es carismata, que se refiere a los dones espirituales. Y se mencionan y van directamente encaminados estos dones a la edificación de la iglesia. Se hace el énfasis en espirituales porque le está hablando precisamente a una comunidad que, sobre todo, es una comunidad que tiene mucha carnalidad, mucha relación con el mundo y mucha contaminación del mundo en su vivencia de la fe. Los dones espirituales verdaderos los da Dios para fortalecer, para manifestar unidad, para manifestar armonía y para que se vea el poder de Dios en la obra de la iglesia. Quiere decir que los dones de Dios edifican a la iglesia. Si usted ve a alguien hablar o tratar el tema de los dones y en ese tratamiento lo que hay es división, lo que hay es debilitamiento, lo que hay es trastorno de una comunidad, eso no es un don que venga de Dios. Es como una medida básica para entender el origen de los dones y no decirle a todo que todo viene de Dios. ¿Por qué habla Pablo de la perversión de los dones en los Corintios? Porque los corintios lo habían pervertido todo. Como les dije en la introducción, pervirtieron la unidad de la iglesia, pervirtieron la cena del Señor, pervirtieron el matrimonio, la relación matrimonial. Entonces era una comunidad que todo lo que tocaba era contaminado por el modo como estaban relacionados de su vieja vida, contaminando la vida de fe. Y esa perversión, como las otras, fue debido a ideas y prácticas que ellos tenían de su vida como griegos no convertidos. Era su forma antigua de vivir en un mundo que, hay que decirlo, era inmundo. Eso lo pueden confrontar en 2 Corintios 6:14. Y aunque los corintios eran ricos y completos, si alguna comunidad fue llena de dones del Espíritu Santo, fue la comunidad de Corinto, eran pobres en el entendimiento de esos dones y además, hay que decirlo, eran irresponsables. O sea que sí se pueden tener dones del Espíritu Santo y usarlos mal. Eso es lo que nos dejan de lección los corintios. La palabra, los dones del Espíritu Santo, la palabra don
según el diccionario, es un regalo, una dádiva, un presente, ya sea material o inmaterial, que normalmente viene de alguien en jerarquía superior. Alguien que está en un nivel superior te regala algo, eso es un don. Y es lo que Dios hace con el Espíritu Santo con nosotros. Y aquí hay algo interesante. Si es un regalo, pueden pasar muchas cosas. Hoy en día, por ejemplo, a usted le pueden mandar un regalo de una de estas plataformas de ventas. Le mandan un regalo. Llega a la oficina aquí en la ciudad para que usted lo reclame. Para que vaya por él. Pues para mí reclamar tiene un sentido en colombiano diferente. Para que usted vaya por él y lo reciba. Pero a usted nunca le llega la notificación de ese regalo. O sea que ese regalo se va a quedar allá guardado en esa oficina y lo más probable es que se le devuelvan al remitente o se quede perdido allí. O también puede pasar que el remitente da la dirección de su casa, a usted le llega una caja con una caja allí sellada, esto es para usted, llegó, es un regalo, usted lo recibe, lo pone en la mesa, en el centro de la mesa en su casa y nunca lo abre. Es un regalo que usted pues sabe que lo tiene, pero se quedó allí, ni siquiera la curiosidad por abrirlo. Vamos a ver por qué esto es importante en nuestra vida cristiana. Todo cristiano nacido de nuevo, esa es la condición, es dotado por un don del Espíritu Santo, al menos uno. Si usted nació de nuevo, usted tiene un don del Espíritu Santo, por lo menos. Y Dios en el modo, vamos a desarrollar la idea, en el modo como tiene diversidad de dones para darnos y conforme su voluntad, pues seguramente usted nacido de nuevo tiene ese don. La pregunta es, ¿ya sabes cuál es tu don? El don del Espíritu Santo, el que tienes, el que te dio por haber nacido de nuevo. Si no lo sabes, te recomiendo mucha comunión con Dios, mucha oración, mucha palabra y que le preguntes, que te deje ver Dios cuál es el don que te ha dado. Si no sabes que tienes un don, ni te preocupa saber si lo tienes o no para usarlo, pues deberías preguntarte por tu condición como nacido de nuevo. Dios te da un regalo y tú ni te interesas. Vamos al verso 2. Dice el apóstol, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, o sea que es verdad, a los ídolos mudos? Los corintios en su vida pasada de cristianos, cuando eran mundanos, tenían toda serie de idolatrías. Era la cultura griega mezclada con la romana, mitologías, todos los dioses para cada cosa. Ya hemos visto sobre los templos que tenían construidos allí mismo en Corinto. Cuando llegan a tratar el tema de los dones espirituales, su modo de pensar todavía es como mundanos y así los abordan. Dice el apóstol, cuando erais gentiles, la palabra en griego es etné, que es étnico, y se empleaba, en un inicio los judíos lo emplean para hablar de los que no pertenecían a su religión. Los cristianos incorporaron esa misma palabra para decir gentil, el que todavía pues no cree, no ha nacido de nuevo y no ha recibido el mensaje del Evangelio. Entonces identifica el apóstol que ustedes corintios antes eran gentiles, no conocían el Evangelio. Y ese término pues también justifica su modo de ser. Dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, o sea, ustedes se extraviaban y estoy seguro que estaban extraviados. La palabra, y perdón por usar tanto
el registro al griego, pero es que es la mejor forma de entender qué es lo que quería el apóstol decir. Cuando él usa la palabra extraviarse, la palabra es apagó. Esa palabra es la que extraviarse es caminar directo a la prisión, caminar directo a la sentencia de muerte. A usted lo mandaban a prisión o lo condenaban a muerte. La palabra que se usa para caminar a ese destino es apagó, y es aquí lo que está diciendo el apóstol. Ustedes cuando eran gentiles caminaban directo a su propia tumba. ¿Por qué? Porque iban directo hacia los ídolos muertos. Vamos a hablar de los ídolos muertos. Miren, a ustedes les ha pasado cuando hablan con la gente, los no creyentes, los impíos, que dicen, lo primero que le dicen es, yo soy libre, y lo que pasa es que a mí no me gustan las religiones porque le están diciendo a uno todo lo que uno tiene que hacer. Que cómo me tengo que... No, a mí no me gusta eso, yo soy libre. Y esa es la gran mentira que hay en el mundo, porque los que no conocen del Evangelio, los paganos, en realidad no tienen libertad de elegir si creer o no creer. La única libertad que tiene el pagano es de pecar, casi que de escoger su pecado. Y es el engaño del mundo. El que no conoce al Señor Jesús, en realidad está en una libertad entre pecados. Y ustedes lo pueden comprobar, y seguramente le viene a la mente alguna persona que les ha dicho eso. Yo soy libre. Después va a mirar su vida y está atado a todos estos ídolos mudos, vicios, aberraciones, unas cosas que uno dice, ¿dónde está tu libertad en realidad? Entonces, el que no es creyente vive cautivo del pecado y de Satanás. Puede elegir la clase de pecado, pero no puede escoger entre pecar o no pecar. Ahí no hay libertad. Y cuando Pablo habla de los ídolos mudos, ¿de qué es algún tema que sí conocen los corintios? Los griegos, y ustedes si han leído la Ilíada, la Eneida, las aventuras de Apolo, Ulises, Odiseo, saben que cuando necesitaban hablar con su dios, Zeus, Júpiter, toda esa mitología que tenían, ellos no hablaban directamente con ese dios. Lo que usaban era oráculos, y tenían templos, y uno muy cerca de Corinto, el templo de Delfos, templos dedicados a dar oráculo, a dar profecía. Entonces estos héroes de la literatura, cuando iban a una misión, tenían que ir al oráculo para que les dijera pues qué era lo que tenían que hacer. Es decir, su Dios no habla, su Dios utiliza intermediarios, que es lo que llamamos las musas, las ninfas, para enviar su mensaje. De estos ídolos mudos es que habla el apóstol a los corintios. Ustedes iban caminando un camino de muerte para escuchar, detrás de dioses que eran mudos, ídolos mudos. Muy diferente al Dios verdadero, que sí nos habla directamente a través de su palabra, a través de la oración. Entonces los corintios tenían muy claro quiénes eran esos ídolos mudos. Se conoce como el canto de las sirenas, lo que el Dios decía a través de hacer esto como, ay, esos corintios, sí, ¿no? Qué locos, ¿no? Ir a un oráculo, ir a un templo, a que una musa le diga cuál es el propósito de su vida. Pero hoy en día hay ídolos mudos. Les voy a decir algunos. El horóscopo. Hay gente que le pregunta a uno la fecha, ¿cuándo cumples años? En abril, en tal fecha. Ah, eres Tauro. Espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué Tauro? Eso es un ídolo mudo. Ir a un texto que le va a decir a usted cómo le va a ir hoy, cómo le va a ir en la semana.
y de un Dios mudo que es una constelación, que es de un grupo de estrellas que le llamaron Tauro, ¿no? Entonces, eso es un ídolo mudo. Otro ídolo mudo, todos los que vienen con la nueva era y la declaración positiva. Y ojo, que hasta en cristianos se ven, porque todas estas cosas del mundo se van metiendo en la vida cristiana. Y entonces ve uno cosas como, hermano, si usted quiere que ese carro sea suyo, póngale las manos encima, visualícelo, usted diga, y Dios se lo va a dar. Espérate, eso es declaración positiva. Es lo que hace el mundo con la nueva era. Esos son ídolos mudos. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque no todo lo espiritual que funciona, porque alguien le va a decir, a mí me funciona, mire, yo me visualizo abriendo un maletín con $1.000.000 y chum, que lo tengo. Entonces funciona, es una cosa espiritual y me funciona. No todo lo espiritual viene de Dios y hay que tener mucho discernimiento para esas cosas. Verso 3, acompáñenme. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Parecen dos afirmaciones contradictorias, pero en realidad hacen referencia a lo mismo. Nosotros como cristianos juzgamos las cosas por el modo como se relacionan con Dios, con el Señor. No vamos por la vida recibiendo cosas sin criterio. Jesús lo hizo claro diciendo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él daría testimonio de mí. Jesús hablando, eso lo dice en Juan 15:26. Y también dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, tomará de lo mío y se lo hará saber. Juan 16:14. El ministerio, la obra del Espíritu Santo es hacer visible a Jesús para la gloria del Padre. No es otro el sentido de el ministerio del Espíritu Santo. Y tenían un problema los corintios. ¿Por qué voy a esto? Porque nosotros decimos Jesucristo, que es Jesús, el hombre, y Cristo, el ungido, lo humano y lo espiritual, lo divino. Y habían allí unas ideas griegas metidas en la iglesia Corinto, en el sentido que para los griegos, Aristóteles, Sócrates, todos estos, los filósofos, lo espiritual es bueno, lo humano y material es malo. La condena del cuerpo casi. Tenían una frase los griegos para eso, el cuerpo prisión, ¿no? Que el cuerpo era una prisión. Entonces esa visión errada de la maldad, de lo malo de las cosas materiales, entre ellas el cuerpo, que después degeneró en muchas cosas en la Edad Media, en la historia de la iglesia, pues se la fueron y se la aplicaron a lo que es Jesús. Y dijeron, mire, la parte divina de Jesús sí, pero la parte humana de Jesús, por ser humano, pues ya está corrompido, ¿no? Ya está, hay algo mal allí. Esas ideas que estaban en los corintios en los primeros siglos de la iglesia cristiana se volvieron herejías, que eso pues será otro tema. ¿Y por qué entonces hace la claridad el apóstol Pablo aquí? Dice, anatema es maldición, ¿no? Dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldición a Jesús. Si alguien, es posible que alguien haya dicho que Jesús era maldición, puede ser alguien que tuviera estas ideas griegas o algún judío que diga que todo el que muere en un madero, está en la Biblia, maldito es, ¿no? Entonces dicen, no, pues si Jesús murió en un madero, pues ahí hay maldición. Entonces estas ideas se permearon en la iglesia de Corinto. Y entonces aquí van las dos afirmaciones. Una, si alguien dice que Jesús es maldición, tenemos claro que no está
bajo la acción del Espíritu Santo. Esa persona no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí va la frase, porque nadie puede llamar a Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? Si alguien dice que Jesús es maldición, ahí no está el Espíritu Santo. Pero si alguien dice que Jesús es el Señor, solo lo puede hacer por la obra del Espíritu Santo. ¿Ven la labor del Espíritu Santo en la vida de cada uno? Ahora, ¿qué es eso de llamarle a Jesús? Sí queda la idea, ¿no? De que ni puedo maldecir el nombre de Jesús. O sea, nadie que tenga el Espíritu Santo va a maldecir el nombre de Jesús. Y solo el que tiene el Espíritu Santo puede decir que Jesús es el Señor. Está claro. Ahora, ¿qué es que Jesús sea el Señor? La palabra, porque ya saben que en el hebreo hay una palabra para cada cosa. La palabra que al final tradujeron los griegos para Señor, que es Kyrios, se refiere a un Señor solemne, como cuando usted está en el juzgado y dice, permiso para hablar, su señoría. Quiere decir que hay un honor allí. Esa palabra, como en la Biblia no estaba escrito el nombre de Dios, cuando se hizo la traducción de la Septuaginta, usaron el Kyrios para poner Señor. Quiere decir que cuando hablan de Jesús, hablan como el Señor. Decir que Jesús es el Señor es la confesión verdadera basada en una fe genuina y auténtica marca de obediencia a la palabra de Dios. La palabra Señor significa que Él es el amo y nosotros somos los siervos, que Él realmente es el Señor y que nosotros obedecemos sus mandamientos. El título de Señor, Kyrios, implica en este caso la divinidad. Si yo digo Jesús es el Señor, estoy reconociendo quién es Él y eso solo lo puedo hacer por la obra del Espíritu Santo. Cristo como Señor puede que alguien diga de labios para afuera que Cristo es el Señor, de labios para afuera, pero solo si lo ha confesado verdaderamente en su corazón. Si alguien dice convencido plenamente que Jesús es el Señor, sabemos que lo hace porque ha nacido de nuevo y porque el Espíritu Santo habita en él. Señor, en el contexto bíblico, implica toda la autoridad. Dios es el Señor de nuestras vidas. En Romanos 10:9 confesamos a Jesús como Señor, indicando su gobierno soberano. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y pues ese es el uso que se hace aquí. En el Nuevo Testamento hay unas 700 veces que se usa la palabra Kyrios para hablar del Señor. Pues para que vean cómo era de importante reconocer el señorío, la deidad y la soberanía de Cristo Jesús en la declaración de fe. Dice en Isaías 26:13, les queda para que lo apunten, nadie puede llamar al Señor Jesús, dice, a menos que se reconozca como siervo de Él. Señor es la traducción que se hace de la palabra, el nombre mismo de Dios. Entonces, solo podemos reconocer que Jesús es Señor desde nuestro corazón, con plena convicción, si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Cuarto, el verso 4. Ahora bien, aquí vamos a hablar de los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones espirituales no son talentos. Si usted antes de venir a Cristo era buen guitarrista y viene a Cristo, pues eso es un talento que usted tenía, o era buen matemático, o era buen orador, pues eso era un talento que usted tenía. Pues Dios, todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Señor. Que usted lo pueda usar en la iglesia como una habilidad
pues está bien. No sé tanto lo de matemático, pero lo de guitarrista o lo de orador, pues de pronto sí. Pero no es de lo que está hablando cuando se dice los dones espirituales, porque los dones espirituales vienen solo como el resultado de la regeneración, de la salvación. No son dones naturales, son espirituales y son dados de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Solo y siempre a los creyentes en Cristo Jesús, sin excepciones. Por eso decimos que si usted nació de nuevo, usted tiene un don. El Espíritu Santo lo ha dotado, lo ha equipado. Y cuando en el versículo dice, hay diversidad de dones, quiere decir que hay muchos, ¿no? Hay muchos dones. Y Dios los entrega a los creyentes de la manera como en su providencia lo determina. Ahora, diversidad para atacar un concepto de que lo uniforme es unidad. Y es un poco esta idea, ¿no? Como que si todos tuviéramos el mismo don, seríamos uniformes, todos igualitos. Pero eso no es el propósito de los dones, ni garantiza la unidad en la iglesia. Si todos tuviéramos el mismo don, pues solo habría un don y no habría mucho que hacer. La diversidad de los dones trae implícita la idea de que son diversos, que hay muchos, que hay variedad, y que conforme esa variedad, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de las siguientes enseñanzas, conforme esa variedad se va edificando la iglesia. Son como que cada uno va poniendo lo suyo para la edificación de la iglesia y para la propagación del mensaje del Evangelio. Y aunque hay unas listas de los dones, en 1 Corintios 12, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, en 14, en Romanos 12 y en 1 de Pedro, hay una lista de los dones que da el Espíritu Santo. Los entendidos, comentaristas, coinciden en que no es una lista, de que la lista que está en la Biblia no es una lista restrictiva, como que Dios no se puede salir de ahí porque pues ya están, sino que son más bien categorías de dones. O sea, el modo como Dios puede usar los dones en cada uno de nosotros es tan variado y en tanta riqueza como Dios mismo lo puede hacer. Entonces, para que no es que los dones son solo estos, y aquí dice que es el Espíritu Santo, y el modo como opera el don en cada uno de nosotros, pues también ahí va mucho de nosotros, ¿no? Si tiene habilidad, por ejemplo, para evangelizar, pues no va a ser, aunque haya varias personas tengan el mismo don, el modo como la persona materializa o ejercita ese don, pues tiene ahí algo también de lo propio, ¿no? De lo personal. Entonces, no hay, por si alguien está imaginando que después de la enseñanza pasamos un cuestionario y usted responde y a partir de las preguntas le decimos cuál es su don, como si fuera un test de psicología. No hay un test para saber cuál es su don. Eso lo resuelve, ya le dije que es, si usted es nacido de nuevo, está en la Escritura, tiene el don, lo acabamos de ver, ya es un tema allí entre usted y Dios. Cuando terminan los torneos de fútbol, se arma, no sé, sé que de pronto, sí a la señora les interesa el fútbol, pero pongo el ejemplo del fútbol porque de pronto es más corriente. Termina el campeonato mundial y entonces dicen el equipo ideal. Entonces, el mejor arquero, los mejores defensas, los mejores medios y los mejores delanteros. Y cuando arman el equipo ideal, no es Messi arquero, Messi defensa, Messi... No. Colocan el que ejerciendo ese don, esa habilidad, porque estamos hablando de un talento deportivo, pues fue el mejor en su puesto.
Entonces no es uniformidad, no es que si todos fueran Messi en la cancha, a ese equipo lo golean. Porque si se ponen en la portería, él es, mire así, chiquito, le hacen todos los goles que quiera. Entonces el don en realidad es el don, para ponerlo en lenguaje cristiano, es una habilidad muy propia y muy aplicada a cada uno de nosotros conforme la voluntad y la providencia de Dios. Entonces no todos son Messi en el equipo ideal. 5, verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los dones son diversos, los ministerios también son diversos. Si yo tengo capacidad para compartirle la palabra a alguien, pues tengo el don de evangelizar. Y funcionalmente en la iglesia como ministerio sería evangelista. Si yo tengo el don para enseñar a los niños, pues tengo el ministerio de ser maestro. Entonces, los ministerios de los que habla aquí Pablo, diciendo que hay diversidad de ministerios, que es el Señor mismo el que los da, son el modo como el don se pone en funcionamiento. Y ministerio, la palabra, ustedes la conocen, la palabra que se usa en griego para ministerio es diaconía. Diaconía es servir. Entonces vamos entendiendo, Dios nos ha dotado, por medio del Espíritu Santo nos ha regalado un don, pero ya vemos que tiene un propósito, el servicio. Para eso es que tenemos dones. Entonces se identifican en las Escrituras, en Efesios 4, como los principales ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero es un modo de categorizar el modo como se ponen en funcionamiento los dones. Y aunque hay diferentes oficios, es el mismo Señor y es el Señor el que los concede y el que los dirige. Es el que tiene el control. Dice, es el Señor el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor tiene control de eso. Nosotros lo vemos en nuestra iglesia local. Dice, hay diversidad de ministerios. Aquí hablando de la palabra diaconía. Los ministerios se le atribuyen al Señor Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y con ello se recuerda a los que ocupan puestos de liderato, los líderes de la iglesia, a los pastores que están allí puestos para servir y que no es para provecho propio, es para servir a la grey. Son servidores, siguiendo el ejemplo del gran ministerio que fue el del Señor Jesús, que cuando estuvo en la tierra, en Mateo 20:28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí la palabra es diaconía. Si en Jesús es la plenitud de todos los dones, y Él vino para servir, pues ¿qué de nosotros, no? Los dones son dados a nuestras vidas como ministerio para que llevemos a las personas a Cristo, para que lo conozcan. No tienen otro propósito, son herramientas que nos da el Espíritu Santo para que al final las personas conozcan el Evangelio y los podamos de algún modo llevar. Todos los dones son para servir, pero las clases de servicio pues no podríamos medirlas. Es clave entender, y esto porque le pasó a los corintios, es clave entender que los dones y los ministerios no son dados al cristiano para provecho propio, son para los hermanos. Dice Primera de Pedro 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, sírvalo a los otros, no a sí mismo, ¿no? Cada uno sírvase a sí mismo, no dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
somos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado, pero aquí podríamos pensar más bien como que Dios nos ha prestado, ¿no? Es el Señor que da los dones y nosotros los usamos para el servicio de nuestros hermanos. Si usted tiene como dudas en que los dones, cómo los uso, cómo se les saca provecho, pues se puede leer la parábola de los talentos, ¿no? El que recibió los talentos y los guardó, y el que recibió y los multiplicó. Entonces, eso da una idea como más clara de qué es poner los dones al servicio de los hermanos. Son prestados y se usan con el poder de Dios para la gloria del mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ya llevamos 3 veces, es el mismo. La palabra griega para operaciones, y seguimos en clase de griego para entenderlo mejor, porque la palabra en español no es tan... La palabra para operaciones es energemata. Sí le suena, ¿no? Energeia. Si hay diversidad de dones, si hay diversidad de ministerios, la diversidad de el modo como opera el don es Dios el que hace que eso sea posible. Vamos a desarrollar la idea. Y en vez de pensar en operaciones, la palabra para energemanta sería más bien actividades. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de actividades. Entendiendo actividad como la energía que trae el don, el poder que trae el don. Y hay que tener claro que es Dios el que da ese poder. Energematón es la energía puesta en acción. Dunamis, que es la palabra para energía, energematón es el dunamis puesto en acción. Hay un poder allí. Cuando es usado por un creyente y lo pone en acción, esa energía se manifiesta en poder. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien le comparte a un no creyente el mensaje del Evangelio? Lo estábamos viendo hoy en el discipulado con los hermanos del discipulado. ¿Alguien le comparte a alguien, una persona creyente le comparte a un no creyente, pues tiene el don del evangelismo, le comparte el mensaje, la obra de la cruz, la salvación en Jesús? Y esa persona que escucha el mensaje cree. ¿De quién es el poder de que ese que no creía ahora cree? No es del don, no es del hermano que tenía el don, es de Dios. La energía, el poder, la potencia del don, y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, es de Dios. No se les olvide, porque después va gente por ahí, cristianos que uno escucha, es que yo ya llevo 15 almas para el Señor, son mis almas, ¿no? Son mis salvados, ¿no? Espérate, que no ha salvado a nadie. El que da la salvación es Dios. Tú compartiste el mensaje y es el poder de Dios a través de la palabra, a través de muchas cosas que esa persona se convierte. Entonces no vamos por allí creyendo pues que soy buen orador, pero no es un don, es un don que tienes, pero el poder de que lo que enseñas, de que lo que sirves, de la misericordia que tienes con otros hermanos, lo veremos más adelante, de hablarle a otros en lenguas. El poder del don es del Señor, solamente de Él. Que no se le olvide. Porque entonces, si creemos que es nuestro, ahí ya hay una degradación del don. Y ya viene el egoísmo, ya viene la soberbia, ya creemos que nosotros, en vez de ser siervos de Él, en realidad nosotros nos estamos enseñoreando. Entonces, por eso es importante el griego, porque nos da como esas claridades con el texto. Aquel que otorga los dones espirituales, o sea, el Espíritu Santo,
también provee la energía y el poder. Eso lo pueden revisar en Romanos 12, verso 3. Así como los dones espirituales son dados en forma sobrenatural, también es sobrenatural el poder del don. No es suyo, hermano. Es Dios obrando a través del ministerio que usted... No es en nuestras fuerzas, eso nos queda claro, ¿no? No es en nuestras fuerzas. Así como Dios nos da mandamientos y nos da el poder y la capacidad para obedecerlos, asimismo también nos da los dones espirituales y nos da, a través del don, Él pone el poder para que esos dones sean eficaces. Y solo un paréntesis aquí, con el uso de los dones, porque les va a quedar allí, van a quedar pensando en algunas cosas. Para usar los dones debemos estar limpios de pecado y estar dispuestos a ser usados por el Señor. O sea, estamos hablando y entendemos que son cosas espirituales, son las cosas de Dios, y lo que se espera de nosotros es que en la medida en que vamos ejercitando el don, es como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como elíptico. Entonces, entre más en santidad estamos buscando vivir, entre más sometidos a Dios estamos, como que ese don que tenemos también se va potenciando. Y en la medida que el don se potencia y lo podemos usar, pues también está el llamado, Él nos empuja a que vivamos santamente. No sé qué tanto quepa la afirmación, como que sí, Dios puede usar a alguien que no tenga una vida tan santa ¿no? Pero es que no es el propósito. Sí, alguien podría decir, no es que fulano tiene el don de tal cosa, pero su vida, pero no es la idea. La idea es que en el ejercicio del don también te vayas santificando y también vayas entendiendo que no es para ti, que la vida cristiana está en realidad apuntada hacia los otros. Los creyentes corintios, en su inmadurez y carnalidad, eran imitadores superficiales de los dones. Al inicio de la iglesia primitiva había pues muchos milagros, vimos la serie de Hechos de los Apóstoles, los milagros, la palabra que hacía que muchos se convirtieran. Entonces, todas esas manifestaciones de poder del Espíritu Santo, pues los corintios eran como, sí, nosotros queremos, y eran más como, permiso que ahí voy yo, ¿no? Como más por apariencia. Y es lo que les está criticando el apóstol en este caso. Estaban buscando más, los corintios, digo, no hoy en día, ¿no? Los corintios estaban buscando más la notoriedad, aparecer, aparentar, más que estar en obediencia, más que estar en disciplina, más que estar al servicio de los otros. Pero eso pasaba en la iglesia de Corinto, eso no pasa hoy en día en la iglesia. Y hay algo que destacar de estos 3 versículos, si lo notaron. Dice, diversidad de dones, pero es el Espíritu el mismo que los da. Y hay diversidad de ministerios, pero es el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es Dios. ¿Ven la Trinidad allí, no? Comienza con el Espíritu Santo porque está hablando de dones. Entonces, es el Espíritu. Los ministerios controlados por el Señor Jesús. Y el poder del don, que es Dios, el que hace posible, Dios Padre que hace posibles todas las cosas. Entonces, entre don, ministerio y operación, está el Espíritu, el Señor Jesús y Dios Padre. La Trinidad envuelta en la aplicación, en el ejercicio de los dones, para que no lo pasen por alto. En resumen, hermanos, ya después de lo que vimos hoy, podemos identificar cómo los creyentes se aproximan o tratan los dones. Y hay un primer momento, ¿no? Están los cristianos
que por desconocimiento, vamos a decir ignorancia, no saben que tienen un don, no sabían que el Espíritu Santo los había equipado y pues van por la vida así, ¿no? Como aquí yo soy cristiano, pero frutos, nada, dones, nada, ministerio, nada, ¿no? Entonces, pues ahí falta, ¿no? Pero ahí es por desconocimiento, nunca nadie les dijo que el Espíritu Santo los había dotado por lo menos con un don. Y lastimosamente a partir de hoy, digo lastimosamente con un sentido irónico, lastimosamente a partir del día de hoy usted ya no hace parte de ese grupo porque ya no es ignorante, ya sabe que el Espíritu Santo lo ha dotado con un don. Entonces no se puede decir, es que yo no sabía, como el que va a otro país conduce y se pasa a una calle, un semáforo en rojo, es que yo no sabía que aquí en este país, no, espera. Había una frase que se usa mucho en algunas esferas cristianas, dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pues el que inocentemente no sabe que tiene el don, pues nunca lo va a usar. Entonces, ustedes ya no hacen parte de ese grupo porque yo ya se los dije hoy, basado en la palabra de Dios. Hay un segundo grupo que son los que tratan los dones con desdén. Y es el ejemplo que les di del que recibe el regalo. Llega el regalo a su casa, lo pone en el centro de la mesa y ni me interesa, ¿no? Es que ni lo abro, no va a hacer que, no sé, vaya a ser una podadora y me tenga que poner a cortar el césped, ¿no? Entonces mejor me evito el sudor, ¿no? Entonces, no va a hacer que sean unas tijeras de jardinería y me tenga yo que poner, ¿no? Entonces mejor ni lo abro. Esos son los cristianos que tratan los dones con desdén. Saben que Dios les ha dado un regalo precioso, el mejor que les pueda dar, la salvación y luego el don del Espíritu Santo, pero no lo quieren tocar porque saben que a la hora que abran esa caja van a tener que comprometerse a servir a sus hermanos y a cumplir con la obra del Evangelio. Están los otros cristianos que saben que tienen el don y lo usan, pero lo usan para provecho propio, no para el provecho de los hermanos. Y ahí lo que hay es egoísmo, soberbia. Finalmente están los cristianos a los que nosotros tendemos a ser, queremos ser, son los que identifican el don, lo usan, lo ponen al servicio de la iglesia, bendicen a sus hermanos con ese don que Dios les ha dado. ¿Sí? Los dones, y esos son como los 4 grupos. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia, cada uno está enfocado en crecer espiritualmente y en desarrollar ese don? Yo les voy a decir qué pasa con esa iglesia. Es una iglesia donde primero, los creyentes, el mismo creyente que está ejerciendo el don, ya recibe una gran bendición. Solo por ejercer el don. Les decía, hay un llamado a la santidad, hay un llamado a limpiarse del pecado, hay un llamado a servir. Entonces, ya para usted mismo es de provecho el don, pero en el sentido bueno. Esas iglesias donde todos los cristianos se preocupan por crecer, identificar y poner al servicio los dones, son iglesias que dan un testimonio dinámico, ya no como individuo, sino como iglesia. ¿Sí han escuchado eso? No, es que los de esa iglesia, no, son consagradísimos, no vieras, uno va allá y eso, ese es el testimonio dinámico, porque ya no depende de una persona, sino que es un grupo de personas, una comunidad de fe que está viviendo para el servicio. Esas iglesias donde esos cristianos procuran y ponen en evidencia y al servicio los dones, son iglesias donde el liderazgo se manifiesta, porque la iglesia necesita líderes y solo ejerciendo ese ministerio de los dones se va a hacer evidente. Y cuarto, esa misma iglesia donde se preocupan por ejercer los dones individualmente, es una iglesia que experimenta el gozo de una gran unidad, amor y comunión. Ustedes lo pueden comprobar. En conclusión, hermanos, Dios es la fuente de todos los dones espirituales. Todos ellos se nos son dados por
y para manifestación de la Divina Trinidad. El que da los dones es el Espíritu mismo, el que asigna los ministerios es el Señor mismo, y el poder de los dones es de Dios mismo. ¿Para qué se dan los dones? Para que demos a conocer el Evangelio, para que los revelemos, quitemos el velo a los del mundo y que ellos conozcan la obra de la cruz. Eso se hace para provecho de la iglesia, para beneficio de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. No tiene otro propósito que Dios nos equipe de dones, es para la obra de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Termino con una cita de Hebreos capítulo 2, verso 1. Hemos tratado temas espirituales hoy. Les dejo este verso, Hebreos 2:1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar.